Buenas tardes, ¿cómo está? ¿De usted, caballero? Bien, aquí, dándome la vuelta. ¿De dónde? Soy de España. ¿Eh? ¿Cómo? Documentos. ¿Qué llevan las maletas? Pues mi equipaje. ¿Tiene documentos? España. Sí, señor. ¿Y cuántos documentos que han ido, por favor? ¿Me los muestran? Por favor, este documento. ¿Cómo? ¿Los demás documentos? ¿Qué más que quieres? ¿De la moto o de qué? No, los documentos, los demás. Sí, lo que me enseñe lo que quiera. Sí, ¿Qué quieres saber? todos los documentos. ¿Y sin problema? Ya, cámaras y mi equipamiento, vamos. ¿Tiene que documentos? Deme ese y le doy el otro. Gracias. Armas, porta armas. No, ¿Seguro? seguro, señor, soy turista, de verdad. Entiendo que usted está haciendo su trabajo, pero no se preocupe que no va a encontrar nada raro. Soy turista, señor. Demás documentos, por favor. Solo tengo esto, mi pasaporte. ¿Qué más quiere que tenga? ¿Ingresó por dónde? Ingresé por tierra por la Echadura hace 2 meses. Actualmente, ahorita, ¿dónde más o menos reside? Es que estoy viajando por el mundo en moto, entonces no tengo una residencia. Bueno, sí, resido en España, claro, es mi país. Ajá, pero lo que yo le quiero decir, entró por alguna aduana de acá, de ¿Echadura? la Echadura. Sí, señor. ¿Anda el documento? Sí, ahí lo tiene. El pasaporte. ¿De rato bajó acá? He llegado hace un rato, estaba a punto de cruzar, pero he decidido que hoy no era el día mejor para cruzar, estaba un poco profundo. Así que estaba dando la vuelta a la moto en este momento, que pesa mucho, y me iba a ir hacia el Pateque o Pataca, o como se llama el pueblo, a dormir, y mañana probablemente cruce el río, porque creo que no está tan profundo. ¿Va a ir a dónde aquí? Pues voy a seguir todo el rato paralelo como Honduras hacia Oriente, pero siempre buscando terracería. Una aventura que anda viviendo ella. Sí, yo me dedico a esto, me dedico a viajar por el mundo y a todo eso. Pero no se preocupen ustedes, hacen ustedes bien en preguntar, es su trabajo, pero soy turista, no se preocupen. Lo vamos a revisar por ley. Pues revisen ustedes, lo que quieran. Para andar en el agua, anda ahí. ¿Cómo? ¿El qué es para andar en el agua? Sí. Buenas, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿todo bien? ¿Y usted? Pues bien, la verdad, aquí disfrutando de su país. ¿Quién lo trae por acá? ¿Quién? ¿Quién lo trae por acá? Pues soy turista, me dedico a viajar por el mundo. ¿Usted solo? ¿Sí? ¿Me cayó o qué? No, llegué hasta aquí, estoy andando para ver cómo estaba de profundo. Posiblemente pueda cruzarlo, pero es un poco tarde, así que me vuelvo a dormir al pueblo y mañana vuelvo y lo cruzo. Por el agua, o sea, por el río. Qué raro que usted solo ande turisteando. Présteme su documento, por favor. Ya se los enseñé a sus compañeros. Présteme su documento, por favor. ¿De aquí viene? ¿Dónde? Hoy vengo de Pertín, dormí en Pertín. No, este es el pasaporte. ¿Por dónde entró? Entré por la Echadura hace 2 meses. Por la Echadura. Sí, señor. ¿Y aquí hasta dónde iba o para dónde? Voy hacia el oriente, por todo el camino, mire, por todo este camino, que está en rojo, que va cerca de la frontera, pero siempre por dentro. ¿Lleva algún destino ahorita? Bueno, ahora me voy a dar la vuelta, claro, porque yo había visto que había por aquí, hay un alojamiento, había como una hacienda, pero como no puedo cruzar el río hoy,
pues nada, me doy la vuelta, duermo aquí en el pueblo este y mañana hago todo este trozo hasta abajo. Voy hacia el oriente. Hacia ¿Y la unión. a dónde se cayó? ¿No? Me caigo. Bueno, me caigo muchas veces, claro. Me caigo todo el rato, señor. Esto pesa 300 kilos. Es normal que me caiga. ¿Y qué lleva en toda esa maleta? Pues todas mis cosas, mis maletas. O sea, pues aquí llevo mi ordenador. ¿Arma de juego, porta? No, señor. No llevo ninguna arma. ¿Otro documento aparte de...? ¿Qué más quieres? ¿El pasaporte? ¿El DNI? El de España, el de España. Sí. Cuando me habla de sus cosas, ¿qué es cosas que llevan? Pues mira, le puedo decir, aquí llevo ropa, llevo un ordenador, bueno, aquí llevo ordenador, aquí llevo cargador y de cosas, aquí llevo más ropa, aquí llevo algo de comida, llevo aquí, toda la cosa de camping la llevo ahí para dormir a acampar, antipitos llevo aquí, yo le hablo, señor, si no tengo ningún problema, si soy un turista, no usted lo que quiera. No lo han detenido los policías, han dado todo el recorrido. No sé, gracias a Dios a los turistas se nos trata muy bien en este país. Anda bien cargada la moto, ¿eh? Vivo aquí, señor. Es toda todo lo que usted tenga en su casa, con lo que sobrevive usted en su casa, yo lo tengo que tener aquí porque vivo aquí. O sea, me dedico no tengo casa en España, o sea, es decir, que vivo aquí, voy cruzando países, he cruzado 90 países. 90 países. Pero igual, aquí no se cruza para, digamos, para Honduras, todo eso. Pues no cruza la gente que se dedica a hacer turismo normal, yo me dedico a hacer aventura, me dedico a viajar por el mundo por caminos así, y no hago nada malo, este camino no es ilegal, que yo sepa, ¿no? No, pero yo me refiero a, por lo menos aquí ya estamos lindando con Honduras. Sí, pero yo no tengo ninguna intención de entrar a Honduras ilegal, señor, yo sí tengo pasaporte español. No, pero le estoy preguntando. Ninguna intención, tengo pasaporte español, cruzo fácilmente la frontera. Sí, igual, ajá, por la frontera, no es la mía. No veo a Honduras, señor, le digo, veo a Oriente paralelo a Honduras, pero Siempre por El Salvador, el límite. claro. Que no sé si seré capaz de hacerlo o no. Hoy iba a cruzar este río, si lo hubiera cruzado no nos habríamos conocido. Pero me he dado la vuelta y aquí estoy. O sea, y mañana ¿Por qué no veré. lo cruzó? ¿Eh? ¿Por qué no lo cruzó? Pues porque es un poco tarde, tengo que descargar la moto entera para poderlo cruzar, tengo que pasar 3 veces las cosas y luego pasar la moto. Es muy probable que se caiga alguna vez la moto en el agua. No creo, está Pachito ahí. Es que hay piedras, está todo bastante bien, pero de repente hay una piedra gorda, entonces ahí la rueda empuja y yo me caigo. Entonces, bueno, he decidido que era más prudente de volver mañana por la noche. A ver si hay suerte y no llueve esta noche. Y ahí en el pueblo te busca algo, a dónde quedarte.
Entonces dice usted que la cuesta después del río hay una pendiente muy difícil. Sí, está bastante difícil la cuesta. Pero son muchos metros. Estamos hablando de unos 25 metros quizás. ¿25? Ah, bueno, es poco. Empieza de arriba para arriba. Ah, bueno, es poco entonces. Podré con ella, espero. Gracias. Bueno. Uf, vaya cuesta, chavales. Bueno, vaya movida, ¿no? Bueno, cuando se han apagado las cámaras me han dicho una cosa bastante importante, y es que todos los pandilleros están escapando del país por aquí, por estas fronteras. Entonces no es buena idea acampar libremente por esta zona. Ya me lo imaginaba, la verdad, pero bueno, está bien confirmarlo. Y nada, a ver si no llueve mañana. Bueno, me voy a concentrar porque esta subida tiene trampa, ¿vale? Se ve muy facilona, pero tiene piedra suelta, o sea, roca tal, y barro suelto, como aquí, ¿ves? ¿Quién dijo que me iba a callar? Bueno, que conste que han sido extremadamente educados, han hecho su trabajo, que era asegurarse que yo pues era quien decía ser. Y una pena porque se ha cortado la cámara justo cuando el jefe me ha dicho: espero que no le haya faltado yo a usted el respeto, y le he dicho: pues la verdad es que no, y espero que yo a usted tampoco. Y me ha dicho: pues no. Así ha terminado la conversación, digamos, formal. Luego ya, mientras yo ya volví a empaquetar todo, les he dado al canal de YouTube para que lo vean. Vaya día más bueno, más largo y más intenso, ¿no? Pues si me ha parecido el día de hoy intenso, ya veréis qué risa lo que me espera mañana. Viene creciendo el río. Hoy he tenido un día para enmarcar, con algún pequeño berenjenal, una ruta espectacular e histórica y varios personajes que han terminado con el señor del caballo y el momento trágico cómico llegando al río. A ver, bueno, este es el pueblo. Ahora me toca encontrar posada, Clínica dental, descansar, cruzar los dedos para que no llueva esta noche esta es la plaza. y así poder intentar cruzar el río mañana y seguir con mi ruta hacia el oriente, Pues no hay hoteles. pegado siempre a la frontera con Honduras. Pero vayamos poco a poco, que ya os adelanto que vienen curvas. ¿Os acordáis que he visto un hostel cuando veníamos? Creo que era aquí. Sí, el hostal. Mala pinta. Buenas tardes. Hola. Esto tiene muy mala pinta. Pues es el único sitio donde dormir, ¿eh? Hola. ¿Usted sabe si hay alguien aquí? ¿No está? ¿Tu mamá, por ejemplo, puede que tenga su teléfono? Mi mami tiene su número. Ah, mire, ya viene. Gracias, muy amable. ¿Cómo es su nombre? Briana. Briana, yo soy Carlos, muchas gracias. Nada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está usted abierta como para que yo tenga una habitación para dormir esta noche, por favor? La tenemos que Arreglar. arreglar No pasa nada. porque como no nos había hecho una tenga- reservación, ¿verdad? No tenía ninguna necesidad. Pero Yo le espero. que entonces puede pasar. Genial. Gracias. Adiós. Gracias. Uy, qué bien, muchas gracias, ¿eh? ¿Y el restaurante también me podría dar usted de cenar y todo? Si tiene paciencia. Toda la del mundo. Buenos días. Son las 11 de la mañana, no me preguntéis por qué, porque me he despertado a las 8 y he hecho 4 cosas con el ordenador, 4.
y me he puesto a recoger, son las 11. Vámonos, tengo un día, si hago lo que quiero hacer es muy largo, tengo una ruta totalmente desconocida porque me la he inventado yo, siempre lo más paralelo posible a Honduras, por arriba, pero todo eso no existe si no soy capaz de cruzar el río, así que lo primero, al río. Joder, chavales, 11:30 de la mañana, pero se puede ser más pesado. Vamos a darle gas hasta el río, así entramos un poco en calor, para luego estar preparados. Voy a concentrarme en llegar al río y nos vemos ahí, ¿vale? Para no gastar batería, que es el camino de ayer. Salvo que me encuentre algún señor tirado en el suelo con un caballo. ¿Qué pasó? ¿Está usted bien? Nos vemos en el río. Buenos días. ¿Permiso? Gracias, que vaya bien. Hoy no me han preguntado. Ahí tenemos el río. ¿Y desde dónde me virá? ¿Dónde estarán los militares? Que ayer me vieron con los prismáticos. Vengo un rato pensando en pasarlo con maletas, por no quitarlas. Como mucho igual quito las laterales. Eso tiene pros y contras. O sea, son 40 kilos. Es la mayoría, lo que más pesa del equipaje va en las laterales, ¿no? Entonces eso me haría pesar menos y hundirme menos. El problema es que si se cae la moto, pues cae mucho más, claro, pues no llevas las laterales. Bueno, hoy sí. Venimos hasta aquí. No sé qué hacer. Estoy por cruzar con todo, Me da mucha pereza, pero voy a volver a cruzar andando, creo. A ver si soy capaz de memorizar las piedras. Es que igual hay 8 piedras gordas, por decir algo, ¿no? 6, 8, 10. El resto es fácil. Es profundo, tiene un poco de corriente, no mucha, un poco. Pero agarra, yo creo que el suelo agarra. El problema es que hay como 8 trampas o 10 que si me doy con la rueda delantera ahí caigo. O sea, no la va a saltar, me va a tirar. Entonces puedo pedalear, o sea, patalear, como se diga, ir ahí al tran y entonces igual no hace falta ni que quite nada, depende, no sé, hasta dónde se va a hundir la moto, no sé. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos allá. Entramos por aquí. Aquí hay que entrar despacio y aquí ya empieza a estar un poco más. Sigue estando por aquí, está no muy profundo, pero habría que pasar acelerando y echando el cuerpo para detrás. Llegamos hasta aquí. Mira, aquí hay un poco de corriente, muy poca. Si lo paso sin maletas, voy a dejar las maletas ahí para que estén a medio camino. Aquí empieza a hundirse, ya está por encima de las botas. Esta piedra es la referencia, hay que venirse por aquí. Aquí empieza a haber piedra gorda. No sé yo, aquí hay piedras gordas, mira. ¿Veis? Ahí. Esas son las trampas. Pasa que aquí está... Sí, aquí habría que venirse para la derecha. Pasa que las trampas en esta parte profunda no se ven. Ahí sí, porque ya no cubre. Ojo, Ojo que aquí estamos... Estoy estirado, Estamos por la rodilla. Nada, sin maletas. Creo que lo voy a hacer sin maletas y despacio. O sea, no me voy a levantar de la moto. No es fácil, Pero bueno, o sea, lo peor que puede pasar es que se caiga la moto, que es muy probable que se caiga, y que le entre agua y no arranque. Bueno, que sea lo que tenga que ser.
Cruzar con las maletas laterales, que es la parte de mi equipaje que pesa más, supone que la moto baje mucho y podría ser que le entrara agua o por el tubo de escape o incluso por la toma de aire lateral que está a la altura del faro. Hacerlo sin ellas supone que en caso de que se caiga, al no tener las maletas que hacen de tope con el suelo, se sumerja mucho más y sea más probable que entre agua. Elegir es renunciar, que dicen los gurús. Y que sea lo que tenga que ser, que es lo que suelo decir yo.